Buenas tardes. Damos inicio en la tarde, ya noche de hoy, día sábado, de esta conferencia por parte de el historiador Freddy González Zuviría, titulada Las cartas de Riguacha, un libro recientemente publicado bajo el sello de la Universidad del Magdalena. Precisamente, Wendy, del grupo de investigación o de la vicepresidencia de investigación de la Universidad del Magdalena, describirá a la autora Lina Cantillo, que no está en el país en la actualidad, y él, quien hace el prólogo, el historiador Freddy González Zuviría. Lo que hace Lina es digamos, recopilar la información, la compilación, es editora. No significa pues que los textos sean producto de su inventiva, sino que son resultado de una recopilación, lo cual es muy meritorio de su parte. Entonces, a continuación, la Universidad del Magdalena, que además nos ofrece a la Feria del Libro de Valledupar, en su cuarta versión, los servicios, el acompañamiento y las luces intelectuales de Freddy González Zuviría, quien tiene una trayectoria que a continuación la conoceremos junto a la de la editora Lina Cantillo. Perdón, Lida Brito. Muy buenas tardes a todos. Para la Universidad del Magdalena, a través de su Vicerrectoría de Investigación y la editorial de esta Casa de Estudios, es un honor estar acá presentes en esta charla sobre el libro Las cartas de Riguacha, que es la correspondencia confidencial del Viceconsulado de los Estados Unidos en Riguacha entre 1940 y 1943, que revela cómo el gobierno federal de los Estados Unidos en Washington, D.C., con autorización del gobierno nacional en Bogotá, libró una guerra de baja intensidad en contra de los aliados comerciales de la Alemania nazi. Este libro, como lo mencionó el señor Juan Carlos, fue compilado por Lina Brito, quien es periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, PhD en Historia de la Universidad de Nueva York y becaria postdoctoral de la Academia de Harvard para los Estados Unidos, para los estudios internacionales y de aérea, Universidad de Harvard. Actualmente enseña Historia Latinoamericana y del Caribe en la Universidad de Chicago, donde es profesora asociada del Departamento de Historia y profesora afiliada del Departamento de Español y Portugués y del Programa de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Colabora con medios impresos y online con artículos de opinión y análisis sobre temas de actualidad en perspectiva histórica, incluidos El Espectador en Colombia y la NACLA en los Estados Unidos. Es la autora del Boom de la Marihuana, Auge y Caída del Primer Paraíso de las Drogas en Colombia, originalmente publicado en inglés como Marihuana Boom, el cual recibió una mención de honor de los Premios Nacionales Fundación Alejandro Ángel Escobar en el 2021. También es coeditora de Historias of Solicitud en Colombia, 1820 y 1970. Esta presentación estará a cargo de Freddy González Zuviría, quien es comunicador social con maestría en Ciencias Sociales, miembro de la Academia de Historia de La Guajira, ganador del Premio Nacional Jorge Palacios Preciado a Mejor Investigador y del Premio Departamental de Periodismo El Cerrejón. Se ha desempeñado como docente de investigación y etnografía de la Universidad de La Guajira, director de publicaciones y audiovisuales de la misma alma mater y gerente del Fondo Miso de Cultura de La Guajira. Entre los libros publicados están Cultura y Sociedad Criolla de La Guajira, Los esclavos guayú de las haciendas del Zulia, La historia de la prensa de Riguacha, 1833-1953, Los dos nacimientos de García Márquez, Emigrantes holandeses de Curazao a Riguacha del siglo XIX, La Guajira Aruba, Hermanas Unidas por el Mar y la serie de 5 tomos Crónicas del
cancionero vallenato. Regalamos un fuerte aplauso al señor Freddy, que nos estará acompañando esta tarde. Ok, muchas gracias a la Academia de Historia, a su presidente Leovedis Martínez. Entonces los dejamos con el historiador y escritor Freddy González Zubería. Muchas gracias, Freddy, y estamos muy complacidos de que nos acompañes nuevamente acá en la ciudad de Valledupar, que es tu tierra también. Gracias. Sí, me siento en casa cuando vengo aquí. Yo les voy a invitar a ver un video de 2 minutos que es el inicio de una película de los años 70. De pronto muchos aquí la vieron, que se llamaba La Cruz de Hierro, dirigida por Sam Peckinpah. ¿Por qué les quiero mostrar ese video? Porque el inicio de la película es una mezcla de imágenes documentales, o sea, de la vida real, cuando el nazismo iniciaba en Alemania. Fíjense en los rostros de alegría, especialmente de las mujeres, de los jóvenes y de los niños, cuando Hitler era un ídolo. Y esa imagen de Hitler ídolo también se irradió por muchas partes del mundo, incluso aquí en Colombia. Por eso las imágenes están de fondo con una ronda infantil muy famosa en Alemania, creo que se llama, lo voy a pronunciar mal, Heisenklein, que era como más o menos para nosotros aquí en Colombia, para las personas de nuestra edad, como Mambrú se fue a la guerra. O sea, una ronda así de conocida, un juego de niños. Entonces la mezcla de música infantil con esa imagen de la vida real, de las manifestaciones de Hitler e imágenes de guerra, nos da una idea de que cuando inició la Segunda Guerra Mundial, para mucha gente del mundo, Hitler era el bueno, ¿sí? Ya después la cuestión va cambiando. Vamos a ver el video y después sí entramos en la presentación. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Tod steht ihm gut, ist ganz wohlgemut. Aber Mutter weinen sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Wünscht ihr Glück, sagt ihr Blick, kehr nur bald zurück. Sieben Jahre trüb und klar, Hänschen in der Fremde war, da besinnt sich das Kind, eilet heimgeschwind. Doch nun ist kein Hänschen mehr, nein, ein großer Hans ist er. Hagebrand, Stirn und Hemd, wird er wohl erkannt. Sieben Jahre trüb und klar, Hänschen in der Fremde war, da besinnt sich das Kind, eilet heimgeschwind. Doch nun ist kein Hänschen mehr, nein, ein großer Hans ist er. Angebrannt, Stirn und Hemd, wird er wohl erkannt. Eins, zwei, drei geht vorbei, wissen nicht, wer das wohl sei. Ist verschreckt, welche sind, kennt den Bruder nicht. Doch da kommt sein Mütterlein, schaut den armen Traum hinein, spricht sie so, Hans, mein Sohn, grüß dich Gott, mein Sohn. Y ahora sí el nombre de la charla, que es Riguacha perdió la Segunda Guerra Mundial, que es basada en el libro de Lina Brito, pero le coloqué ese nombre y al final de la charla se van a dar cuenta por qué Riguacha perdió la Segunda Guerra Mundial.
Esa es una fotografía más o menos de la época, eso debe ser como del año 36 al 39. Sí. Bueno, este es el libro Las Cartas de Riguacha, que es el archivo confidencial del viceconsulado de los Estados Unidos en Riguacha. Si hay algo que yo le admiro a los norteamericanos es que tarde o temprano ellos les da ciertos arranques y empiezan a publicar información confidencial. 40, 50 años después. Hay muchas cosas de nuestros archivos en Colombia que siguen siendo vetados a pesar que tienen 70 años. A esto se lo admiro a ellos. La doctora Lina Brito, que ella es hija de un sanjuanero, ella nació en Antioquia, pero es hija de un sanjuanero, radicada en los Estados Unidos hace muchos años. En el año 2009 accedió a los archivos NARA. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Estos son los archivos NARA en los Estados Unidos, es como el Archivo General de la Nación para nosotros. Ahí se encuentra la historia de Colombia vista por los norteamericanos, bajo sus propias miradas, cómo nos miran a nosotros y cómo nos han mirado en las diferentes épocas. Yo he encontrado información ahí desde 1834, o sea que eso está bien atrás. La investigación se hizo en el año 2009, pero Lina logró en el año 2021 que el gobierno de los Estados Unidos le autorizara a publicar toda esa información. Eso fue en el gobierno de Biden. Yo creo que ahorita no se lo hubieran autorizado. Entonces se compiló todo, se mandó a transcribir, a traducir al español, y ella hizo una introducción, yo hice el prólogo. Fíjense en la lista de viceconsulados y consulados que existía en Riguacha en el siglo XIX. Estados Unidos, Países Bajos, Prusia, que hacía parte en esa época de Alemania, Francia, Inglaterra, Dinamarca, República Dominicana, Venezuela y España. Estos viceconsulados realmente cumplían una función comercial, realmente eran agentes comerciales. Y la mayoría de estos viceconsulados se instalaron en Riguacha por 3 productos. El palo de Brasil, que es el que se utilizaba para sacar el rojo, antes de que existiera el rojo químico, que era el palo de Brasil. El dividivi, el cual produce un químico que sirve para curtir cuero, para tumbarle el pelo a los cueros, y los cueros. Esos eran los 3 productos. Hubo también importaciones de palo de mora, importaciones de café, más poquito, pero estas 3. Esa era la función de los viceconsulados. Fíjense que esta es una carta de un trabajo que estoy haciendo yo actualmente, que es solo de los archivos de la empresa de la familia Weber, que eran de Curazao, instalados en Riguacha, que ya en el 1912 hacían grandes exportaciones a Alemania. O sea, en esta época, en 1912, Hitler era todavía un muchacho que estaba recién rechazado de la escuela de dibujo, frustrado. Y ya la Guajira, Riguacha, tenía negocios con Alemania. Había una tradición. Estas son las semillas de dividivi. Este es un informe del Ministerio de Hacienda de Colombia de 1942. Fíjense el producto más importante de Riguacha, dividivi. Ahí le sigue cuero de res, cuero de cabra, que son los cueros de chivo, carne, pescado y todo eso. Pero fíjense que el dividivi era el producto más importante. El socio comercial más importante de Riguacha entre 1915 y 1939 era Alemania. ¿Qué pasa cuando uno tiene un negocio con el exterior, socios comerciales, y ese socio entra en guerra? La simpatía de uno, ¿con quién va? ¿Con el socio o con el otro? Con el socio. Es algo como natural, ¿verdad? Por eso en Riguacha hubo mucha simpatía con Hitler, porque era nuestro principal socio comercial. Comprador, sí.
Fíjense las exportaciones de café de Alemania, esto es de todo el país. 3.670.000 sacos, por un valor de más de 7 millones de dólares. Alemania era el segundo socio comercial de Colombia después de los Estados Unidos. O sea que también Alemania era importante para Colombia. ¿Qué pasó cuando inició la guerra? El gobierno nacional, gobierno de Eduardo Santos, fortaleció para compensar a los exportadores de café del interior del país, fortaleció el Banco Cafetero y el Fondo Nacional del Café. O sea, los ayudó a solventar la pérdida del socio Alemania. Pero ¿qué pasó con los que exportaban divi? Bloqueo económico. Entonces, esta es la diferencia que todavía nosotros quejamos entre el centralismo, cuando son los intereses de Bogotá, y cuando son intereses nuestros acá. ¿Por qué hubo este bloqueo económico? Porque los empresarios que exportaban divi eran extranjeros. Pero al gobierno nacional se le olvidó que quienes recolectaban el divi eran campesinos indígenas. Los exportadores eran extranjeros, pero la mano de obra masiva de recoger la cosecha de divi eran campesinos indígenas, campesinos afrodescendientes indígenas guayú. Esa investigación nunca la hicieron. No, o sea, el dividivi nunca fue sembrado, no era sembrado como uno siembra la caña, sino era recogido de manera silvestre. Y quienes hacían esa cosecha, de todos modos, eran los indígenas y los afro. Porque esa fue la falla, el dividivi nunca fue sembrado, como se siembra el café, la caña, el arroz, todo eso. Todavía se da silvestre, pero como ya hay un químico que lo reemplazó al dividivi para curtir, pues ya no es atractivo para el negocio. Este era el terror de los empresarios. Sí, dígame. Bueno, este era el terror de los empresarios de Riohacha, de Santa Marta, de Barranquilla y de Bogotá, la lista negra. Es más o menos lo que significa hoy, para que tengamos una idea, la lista Clinton. El que entraba ahí, les congelaban las cuentas bancarias, no podía hacer negocio, no podía exportar, no podía importar en todo el mundo occidental. O sea, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Japón, todo eso. Quedaba totalmente bloqueado. El que entraba aquí prácticamente era una muerte comercial. Bueno. ¿Cómo? La lista está con nombres propios y nombres de empresas. Hay unos que están los nombres de personas naturales y otros del nombre de la empresa. Aquí quedaba el viceconsulado de los Estados Unidos en Riohacha. Esto queda frente al Parque Padilla, donde está ahorita el Banco de Bogotá entre 1941 y 1942. Exactamente al frente está el Parque Padilla, más al frente también está la catedral, para que se ubiquen, diagonal por un lado el Teatro Bolora y diagonal por otro lado la alcaldía de Riohacha. Este viceconsulado nunca hizo un trámite comercial, nunca hizo un trámite de visado, nunca hizo un trámite diplomático. Este consulado se montó exclusivamente para labores de espionaje. Por eso se montó en la guerra. ¿Y por qué se montó para la labor de espionaje? Porque alguien escribió en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá que en Riohacha habían simpatizantes de Hitler y de Mussolini, que habían alemanes y todo eso. Ellos abrieron ese consulado y empezaron las labores de espionaje. ¿Cómo hacían? Vamos un poquito para atrás. ¿Cómo hacían el espionaje?
lo que me dijeron. Salía a los vicecónsules por las calles, invitaban a tomar cerveza a cualquiera por ahí y con medio de 2 o 3 cervezas empezaban a hablar. Pero nunca hicieron una investigación seria, nunca hicieron un seguimiento serio, sino muchos de los reportes de personas que fueron a la lista negra fueron por chismes. No, que fulanito tenía una foto, ahí habían varios italianos, y así como nosotros, en muchas casas de nosotros, yo me acuerdo que yo vi en muchas casas en los años 70 fotografías en casas de presidentes colombianos, de López Pumarejo, de López Michelsen, de Pastrana, en muchas casas. Eso era normal tener fotografía del presidente de su inclinación. Y los italianos de Riguacha tenían a Mussolini. Eso era como normal. El ser simpatizante no lo hacía como un colaborador en una guerra. Es muy diferente. Y ahí empezaron a aparecer nombres y nombres que fueron a parar a la lista negra. Hasta ahora, digamos, en las conversaciones que hemos tenido con Lina y yo, este era el nombre del único alemán que pertenecía al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán Nazi, que era Herbert Müller. Él fue veterano de la guerra de la Primera Guerra Mundial, perdió un ojo, se fue a Riguacha a hacer el negocio, pero él como que sí mantenía, digamos, conversaciones y negocios con los alemanes, por una sencilla razón. Alemania le dio a esta empresa el monopolio del negocio del DVD para allá. La empresa de él le decía la Casa Alemana y quedaba donde está ahorita el Banco Popular en la calle Primera de Riguacha. Él y otro señor de apellido Eickhoff son de los que se sospecha de las 2 únicas personas que eran miembros del partido nazi. El resto de 10, 12 personas que incluyeron en la lista negra no tenían nada que ver. Muchos entraron ahí fue por chismes. Herbert manejaba, como ahí se pueden ver, una empresa naviera. Manejaba también el correo de la empresa Skadda, que también la tenían unos alemanes en Barranquilla, en la empresa aérea. Incluso en otro aviso, él importaba, fueron de los primeros importadores de aspirina de Bayer, que pues, es un producto muy famoso. La siguiente, me hace el favor. Entre las cartas, vamos a ver algunas de las cartas, fragmentos de algunas de las cartas que aparecen en el libro, que aparece completa. Dice el cónsul Leonard: se ha recibido información para el efecto que durante la primera parte de agosto de 1941 un submarino llegó a Bahía Honda en La Guajira, donde se dijo que permaneció una semana. Hay una tradición oral con esto que sí, de unos ancianos de Bahía Honda, donde vieron llegar unos rubios, uno le llama monos, allá y se acercaron a una ranchería buscando agua y buscando comida. O sea, ustedes saben de que aquí en el Caribe hubo una guerra que le llaman la Guerra del Caribe. Aquí mandaron como 6 o 7 submarinos alemanes con el único propósito de hundir barcos y hacerle daño a la economía norteamericana. En 1942 es hundido el barco mercante holandés, el Flora. Ese barco fue hundido frente a la costa del Pájaro. El Pájaro es un pueblito que queda al lado de Manaure, Guajira, al lado de donde están las salinas. Este fue el submarino, el U-159, y esta fotografía es de hace 5 años que un buzo la tomó de lo que queda el Flora. Este hundimiento por parte del Flora solamente hubo un muerto, que fue el motorista. Lo demás, como estaban más o menos, los barcos pasaban cerca de las costas precisamente para esquivar a los submarinos.
y ante cualquier calamidad los marinos alcanzaran llegar a la costa. El hundimiento de este barco creó una especie de mini bonanza porque gente de Riohacha y de Manaure organizaron como expediciones al barco con buzos para sacar mercancía y cosas de valor. Incluso ahí en Riohacha hay personas que todavía tienen botellas de cerveza y de Coca-Cola del Flora. Pero este es Harry Trom, capitán de un barco que hacía la ruta Riohacha-Aruba. Él fue acusado de venderle a CPM a los submarinos alemanes y lo metieron preso en Aruba. Pero tampoco hubo pruebas, fue acusado por un chisme. Este señor Larry Trom es el bisabuelo de Linda Trom, la esposa del compositor Rafael Manjarrés, para que tengamos una idea de quién era. Directora del SENA de La Guajira. Otro que incluyeron en la lista negra fue Nicolás Auchaibe, un palestino, propietario del Teatro Aurora, propietario de la primera planta de luz y propietario de la primera planta de hielo. Fíjense el fragmento que aparece en la carta. Hay una fuerte presión por el Consejo Municipal local para condenarlo, hablando de Nicolás Auchaibe, y hacerse cargo de sus plantas de luz y hielo para el bien público. Este Consejo Municipal no durará en aprovechar su nombramiento en la lista negra para su ventaja. ¿Sí entienden lo que hizo aquí? Algunos concejales lo denunciaron como simpatizante nazi para que le expropiaran la planta, que era un servicio privado, y lo convirtieran en público. Eso era uno de los usos que le hacían a la cuestión de la lista negra, puros intereses personales y muchos intereses políticos. Hay personas, se sabe que hay personas que denunciaron a otro porque era la competencia, digamos, en telas. Tú vendes tela, yo vendo tela, entonces voy allá. Como los gringos se fijaban mucho en los chismes, no, que fulanito de tal tiene una foto de Hitler, enseguida, sin investigar, lo metían en la lista negra y ese negocio moría. El ingeniero Hermann Eberlin, él llegó a La Guajira más o menos como en 1934. Él trabajaba para la Siemens. Fue contratado para abrir los primeros pozos artesanales de agua y los primeros molinos de viento de agua. Él llegó aquí muchos años de la guerra, nunca estuvo involucrado con nada y de todo modo lo investigaron. Aquí está, que nos acompaña un bisnieto de él. Henry, por favor. ¿Dónde está Henry? Un bisnieto de Hermann Eberlin, que él tuvo familia aquí. Entonces, fíjense cómo era la cacería de brujas, que incluso hasta los propios alemanes que estaban aquí trabajando en otra cosa, terminaron empapelados ahí. Pero él después se mudó para Fonseca y en unión con Joseph Stressler, un austriaco, iniciaron los primeros sembrados de arroz de La Guajira. O sea, fue cosas buenas. Aquí está el bisnieto del ingeniero Eberlin. De Nicolás Auchaibe. Ellos eran tres hermanos, Nicolás, José y Luis, creo que se llamaban. Los tres hermanos que llegaron de Palestina. Vamos con lo siguiente. Aquí, bueno, como vine para Valledupar, voy a mostrar unos fragmentos que mencionan a Valledupar en las cartas de Riohacha. Valledupar en las cartas de Riohacha. Riohacha, Colombia, 29 de enero de 1942.
Los rumores de transmisiones de radio clandestinas o transmisiones en las Nevadas, Sierra Nevada, son persistentes, pero no verificados. Sin embargo, hay una colonia alemana en Pueblo Nuevo, no lejos de Valledupar, y las condiciones para ocultar y operar dicha radio son excelentes. O sea, un rumor de que esos alemanes campesinos que llegaron antes de la guerra, ya también y que eran colaboradores de Hitler. Sí, esos aparecen en el libro. Barranquilla, 4 de enero de 1942. Muchas de las personas en Valencia están casadas con los alemanes de Pueblo Bello, mientras que el alemán Strauss también es propietario de una finca en Pueblo Bello. En Valledupar vimos un alcalde que parecía algo molesto por el hecho de que a los alemanes se les hubiera permitido ir a Pueblo Bello, pero intentó dificultarnos un poco nuestro viaje a Riohacha. 9 de octubre de 1941, Carabín. Yo no sé si les suena ese apellido, si todavía existe aquí. Carabín, bueno. Es el antiguo empleado de Scadda y ha vivido en Valledupar desde hace 2 años. Se dice que es mecánico. En su casa los vecinos informan que tiene un motor, o sea, una planta eléctrica, que funciona casi toda la noche hasta las primeras horas de la mañana. Aunque Carabín ahora tiene la corriente pública en su casa, todavía usa el motor para un propósito desconocido. Carabín tiene una radio, no se sabe cómo se mantiene en Valledupar, se informa que no tiene medios visibles de cómo mantenerse, pero siempre tiene mucho dinero y vive bien. Un chisme. Esta es una carta íntegra, la quisimos publicar así para que se viera, también del año 1942. Adjunto aquí una copia de un informe preparado por Clet Vigío sobre las actividades en un convento cerca de Valledupar. Ya se envió una copia del informe a la embajada, pero creo que debería ser de particular interés para usted. Es que ni siquiera las monjas se salvaban. Todo era para ellos sospechoso. Pero el daño que se le hizo, digamos, al comercio de Riohacha, porque las personas que terminaron en la lista negra eran los capitalistas, los empresarios, generaban empleo, pero eran extranjeros, entonces por eso los extranjeros eran sospechosos. Consecuencias para la economía de Riohacha. Fin de su calidad del puerto internacional. Por Riohacha no se volvió a exportar más nada. Fuga de capitales para Santa Marta, Barranquilla y Bogotá. Digamos, el capital de los Uchaibe, la mayoría se fue para Barranquilla. Allá crearon años después, la fábrica Sir John, un señor pantalón, no sé si recuerdan esa, y tuvieron muchos negocios allá. Hubo una gran migración para Aruba, para Santa Marta, Barranquilla y Maicao, y nació Maicao como centro comercial. Con la decadencia por la cuestión de los nazis de Riohacha, la gente, como era el centro oficial donde estaba la policía, la aduana, la gente se fue para Maicao y ahí empezó a surgir Maicao como vitrina comercial. Eso fue Maicao una consecuencia de ese viceconsulado, de lo que pasó en ese viceconsulado. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí estoy abierto a las preguntas. Maicao es una consecuencia cuando se acaba Puerto López. Era más, en ese tiempo no existía Maicao. Yo pues tengo buen lenguaje. Hay una cosa bien interesante, porque yo tengo unos afectos con el viejo Nicolás Uchave, porque Gabriel Emilio Uchave era mi compadre. Que viene siendo el papá de Avelina Uchave de la gente de Tecnogás. Entraron a un colegio ahorita en Barranquilla. Pero la inquietud mía va más a otro lado. Resulta que yo lo Perdón, doctor Hernando. Yo voy a pedirles el favor de que quien tome la palabra utilice el micrófono para que nos quede en la grabación, porque si no, no queda grabado. Entonces, por favor, utilice el micrófono. Bueno, la idea es la siguiente.
Yo el otro día estaba interesado que veía que el viejo Cerchar se posesionó en Papayal. Luis Cerchar. Y él venía de Calabria. Y yo veía que esa zona, la aceituna, era un gran negocio. Entonces yo dije, bueno, pero si aquí hay un clima parecido al de Calabria y hay un asentamiento de un calabreja aquí en Papayal, ¿por qué no buscamos la manera de sembrar aceituna en Papayal y Hato Nuevo, en esa parte? Total que un día, con esa preocupación, llegué a Uribia y llegué a Manaure. Y me dijeron, aquí hay un italiano que es el dueño de la fábrica de la parte del agua de la salina, sacarle la sal al agua. Y contacté al italiano. Y el italiano me dijo, no, si ustedes tienen silvestre, eso aquí, la aceituna para ustedes es silvestre, porque eso es el olivo santo. ¿Ok? El olivo santo. Pero ¿qué ocurre? Que el olivo santo en la Guajira no amarra el fruto, la flor se cae antes de que llegue a fruto. Sin embargo, cualquier día, pasando por el mercado de Riohacha, encontré a unas indígenas con una bandeja llena de aceituna negra. ¿Usted ha tenido alguna información en Riohacha que en alguna oportunidad, con alguna generación o con alguna frecuencia de años, se produzca algún amarre de ese fruto? Bueno, yo sé de la existencia, pero al menos en los documentos a los que yo he encontrado personalmente, no he encontrado como grandes exportaciones de aceituna. Entonces, de pronto lo que usted dice, o sea, sí se da silvestremente, pero no es como tan abundante como para que se hagan exportaciones, pero sí uno las consigue en el mercado, pero los guayú y todo eso. Y siempre me he hecho esa pregunta de que coincidimos con España con la cuestión de eso, de que por qué nosotros no producimos nuestro propio aceite de oliva, por ejemplo, si el clima es parecido. Yo creo que sí se puede lograr. Sí, es importante señalar que el libro, ojalá lo compren, está disponible en el stand de la Universidad del Magdalena. Además, hay una promoción interesantísima. Se puede aprovechar para comprarlo. Ese libro registra también no solo el caso de los Strauss, sino de otras familias como el caso Carabín y el del famoso alemán que llamaban el cónsul, el doctor Hoffmann, que murió suicidado en febrero de 1944. Sí, una persona bastante reconocida acá, odontólogo, tuvo bienes, iba a visitar a alemanes en Pueblo Bello, iba a visitar a un ascendiente de Nondo y además iba a visitar en Distracción a un alemán cuyo nombre Strahler, creo que era Joseph Strahler, iba en su caballo los fines de semana y además tuvo una novia a la que llamaban creo que era la Mona Orozco o la Negra Orozco de Villanueva. Ese personaje, ahí en el libro lo denominan el cónsul porque él hacía reuniones de alemanes. Los alemanes que llegaban aquí llegaban a su casa. Fue una persona pudiente, muy allegada a don Rafael Castro. Rafael Castro, ¿qué? Tres Palacios. Rafael Castro Tres Palacios, y hay una historia muy interesante. A mí incluso yo adelanté una investigación sobre el señor y registré cómo fueron los últimos días
de su decisión en 1944 de suicidarse justo al frente de la Plaza Alfonso López, en la esquina en el cual hoy opera Artesanías, creo que Francisco el Hombre. Gracias. Una de los casos más patéticos en toda esta cacería de brujas fue contra el señor Nicolás Abuchaibe. Los Estados Unidos le prohibió a la Shell venderle gasolina, combustible para la planta, y Riguacha quedó una semana sin luz. También le prohibieron a Cine Colombia venderle y alquilar películas para el Teatro Aurora. O sea, lo querían, no, él era palestino. Ah, sí, tenía capital norteamericano. Entonces, prácticamente lo asfixiaron. Después que pasó la guerra, Nicolás Abuchaibe a los 4 años vendió el Teatro Aurora, vendió todo y se fue. Se fue, porque lo que le hicieron allá, ahí en las cartas aparece quién los denunciaron. Lo denunció un concejal, lo denunció un empresario y lo denunció una competencia del teatro, el dueño del otro teatro. O sea, nunca hubo una investigación política ni seria, sino la competencia de los que no lo querían, fueron y lo denunciaron. Apropió para administrar los bienes de Nicolás Abuchaibe palestino fue mi compadre Gabriel Emilio Abuchaibe, que luego fue industrial, sus hijos son otros grandes industriales hoy en día. Los DAES, otros, esos también son Abuchaibe. Entonces, y perjudicaron mucho la ciudad. Incluso esa semana estuvo el hospital sin luz también. Y hubo queja de que ahí había gente enferma y eso no valió. Mire, le voy a explicar, maestro, qué pasó. Porque Puerto López fue algo intermedio. Cuerpo López es declarado puerto libre, creo que fue entre el 34 y el 36 por López Pumarejo. Por eso que le llaman Puerto López. La gente cuando lo declaran empieza a hacer inversiones. Incluso un hermano de Nicolás que se llama José Abuchaibe construyó allá. La gente empieza a hacer trochas, que eso vale plata, hacer una carretera. La gente empieza a comprar camiones, empieza a invertir. Y resulta que después, en el año 39, viene el presidente Eduardo Santos, o sea, el bisabuelo de este presidente, de Juan Manuel Santos, le quita la calidad de Puerto Libre. ¿Qué hace la gente si yo tengo un barco viajando para Aruba? Sigue viajando, aunque sea de contrabando, porque hay unas inversiones. Entonces, del 39 al 50, al 53, ese negocio continuó ya como contrabando. Pero en el año 51 la Armada le da orden al barco Almirante Padilla y bombardea y decomisan toda la mercancía de Puerto López, que ahí cayó Tite Socarrá, que fue famoso por la canción esta. ¿Qué hace la gente de Puerto López? Se va para Puerto Inglés, que era un puerto natural guayú donde la gente no se metía. Pero la gente empezó a sacar su capital y a llevarlo para Maicao. Pero mucha gente, digamos los Abuchaibe, pasaron por Puerto López. Pero otra familia, como son los Segebre, abuelo de este que fue gobernador, pasó su capital a raíz de la cuestión de los nazis directamente de Riguacha a Maicao. Por eso es que de alguna manera todo esto que pasó con el viceconsulado gringo fortaleció a Maicao. ¿Por qué? Porque Maicao estaba rodeado por rancherías indígenas que ayudaban más a proteger, digamos, del asedio oficial la mercancía. Después, en el año 54, Rojas Pinilla legalizó por 3 años, pero legalizó de palabra. No hemos encontrado la ley donde dice
paguen un impuesto ahí no, ahí en la gobernación, en la intendencia, en el edificio de la intendencia, paguen un impuesto y manden café para Aruba. Ese café de entre 1953 y 1957 fue legal. La gente, incluso los riguacheros y la gente de aquí del sur, iba hasta Bucaramanga a buscar el café y lo llevaba para allá. Para evitar el problema del dólar y el problema del control, allá se inventaron algo, unos judíos de Aruba, que es hacer trueque. Ellos nunca pagaron el café con dólar ni con nada. Recibían el café y daban el equivalente en whisky y cigarrillo. Fue un trueque por varios años. Así no hubo necesidad del control de todo esto que tienen los bancos con el TIF, el problema ese de los BRIC que hay y todo eso. Y ya después pasó de cuando cayó Rojas Pinilla, otra vez volvió a contrabando, hasta en el año 92 cuando crean el régimen especial aduanero y Riguacha, Manaure y Maicao, y por fin, después de 100 años prácticamente, legalizan ese comercio de la Alta Guajira. Claro. ¿Qué pasó con el caso nuestro, con el caso de la Guajira? A pesar que teníamos la mejor geopolítica desde el punto de vista del océano, la zona terrestre, nunca nos permitieron que nosotros también tuviéramos esa misma facultad de tener lo que posteriormente dio López Pumarejo. Cuando López Pumarejo llegó a Valledupar, dijo dos cosas que a mí me parecen fabulosas. Se reúne con todos los vallenatos, lo pasean por toda esta zona y usted está viendo aquí los fotos, y le dicen aquí vivió tu abuela, aquí vivió tu mamá, aquí vivía tu tío. Y al final llegó el doctor López, ya se tenía su claro encima, dijo, aquí no ha llegado la colonia ni la república. Ustedes tienen que permitirme que yo sea presidente de la república para que esto cambie. Ustedes tienen que hacer parte del gobierno. Ustedes no hacen parte del gobierno. Ustedes están aislados. Oiga, qué cosa tan tremenda. Que no había llegado la colonia, que no había llegado la república a ayudar. Pensamiento. Y yo le voy a, maestro, le voy a agregar un dato. La historia es la historia, aunque a la gente le duela. Los responsables, de alguna manera, del aislamiento, tanto de Valledupar como Riguacha, durante 100 años fue la clase política de Santa Marta. Porque eso yo lo encontré en los documentos, cómo se opusieron a la creación de la carretera que unía Valledupar, Santa Marta y Riguacha. Mandaban la plata o se la robaban o la invertían era entre Santa Marta y Barranquilla, porque a ellos les interesaba era tener conexión por Barranquilla que con estas dos ciudades. La carretera, digamos, la de Riguacha, Santa Marta duró 70 años. Lo primero que busca es a un vallenato y lo nombra gobernador del Magdalena, porque él necesitaba cambiar la situación del Cesar, o lo que hoy es el Cesar. Y nombra al doctor Pupo, primer gobernador de López en el Magdalena. El municipio de Valledupar había demandado al departamento del Magdalena por 17,000 pesos. Y el doctor Pupo era un filántropo. Al mes renunció irrevocablemente. ¿Qué problema para Alfonso López Pumarejo? Llamó a la clase dirigente de aquí de Valledupar con quien se había reunido y le dice, necesito un hombre. Necesito un tipo que tenga la capacidad de poder hacer lo que yo necesito hacer en esa región. Y le dijeron, aquí hubo un muchacho que estudió en Medellín que se llama Pedro Castro Monsalvo. Bueno, mándenlo. Y mandaron a Pedro como candidato para mirar a ver si le daba la talla al doctor Alfonso López Pumarejo. Y Pedro le dio la talla.
No solamente lo nombró gobernador del Magdalena, que después le decían el doctor Carretera, la morbosidad de la gente de Santa Marta, sino que lo hizo ministro de Correo y Telégrafo. Dejémoslo ahí por ahora. No por eso, pero Alberto Pumarejo le dijo que aquí había un muchacho que se llamaba Pedro Castro que lo probara. Tuvo más influencia el profesor Martínez. Eugenio. Fue el que presidió la reunión en esa oportunidad. Yo le preguntaba, Freddy, de cuándo, perdón, cuándo arranca pues Maicao como un centro de acopio, entre otras cosas. Maicao creo que significa maíz Tierra del maíz. Tierra del maíz. Que yo hablé hace muchos años con doña Colombia Menacés en Ciapana, en la Alta Guajira, y me decía que Maicao prácticamente lo fundaron un abuchaibe, uno no recuerdo el nombre, abuchaibe, y el papá de ella, que era francés, que era el abuelo de Bernardino Mejía. ¿Recuerdan a Bernardino Mejía? Bernardino Mejía Menacés. Menacés. La señora Colombia me comentaba eso. Mi papá y fulano abuchaibe, no recuerdo el nombre, fueron los fundadores de Maicao. Empezaron a comercializar allá productos de el lleva y trae, correcto. Por eso les pregunto yo que en qué año se fundan. Presumo que fue a raíz de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Hay, digamos, fecha, ya hoy en día, digamos, ya se tiene claro que no hubo un acto de fundación, porque ahí habían rancherías indígenas desde tiempo muy atrás. A principios del siglo, creo que esta fecha del 26, 25, 27, llegan como unos guardias de la aduana a instalarse ahí. Entonces, los descendientes de esos guardias dicen, mi abuelo, mi bisabuelo fundó, pero no hubo acto de fundación. Ellos estaban cumpliendo unas funciones de aduana, que es diferente. Pero realmente a raíz de todo esto, en las cartas de Riguacha aparece Maicao como un centro de mercado de chivos. No hablan de mercancía, no hablan nada, de chivos. O sea que Maicao inició de chivos que iban para Venezuela, de chivos que venían para Riguacha, de chivos que venían para Valledupar, un centro de comercio. Y ya después, cuando ya inicia la cuestión del café, ya se coloca realmente la fuerza económica de Maicao. Empieza en los años 50, cuando empieza el negocio del café. ¿Por qué Maicao era el centro de acopio? Los contrabandistas llegaban hasta el café Maicao, ahí lo llevaban a bodegas y ya de ahí lo despachaban primero a Puerto López y ya después, cuando cayó Puerto López, lo enviaban para Puerto Inglés. Maestro, no, muchas gracias a usted por estar aquí. Freddy, otra cosa, ¿aparecen los nombres ahí en el libro de las personas que fueron bloqueadas por la lista Clinton de ese entonces? Les voy a contar algo, es que cada libro tiene su historia y yo he dicho, bueno, yo no sé de qué me salvó Dios, porque ustedes saben que mis paisanos son un poco delicados. Cuando yo fui gerente del Fondo Mixto, yo fui de las personas que más impulsé a Lina Brito para que hiciéramos el libro. Ella tenía la caja llena de los documentos y vamos, eso es una joya. Y empezamos, siendo yo gerente, se empezó la traducción. Yo dejé firmado el contrato del libro y de 4 libros más. Y el gerente nuevo anuló ese contrato. Hablamos con la autora, ella estaba toda triste y dije, bueno, mira, yo conozco a Joaquín Viloria, el gerente de la Agencia Cultural del Banco de la República, en la Universidad del Magdalena, conozco al vicerrector académico Jorge Elías Caro, que es vicerrector de la Universidad del Magdalena. Vamos a hablar con ellos y ella habló y se logró hace 2 años de que se aprobara y salió. Porque yo estaba muy preocupado porque ahí aparecen con nombre propio abuelos y bisabuelos que acusaron a otros abuelos y bisabuelos también del centro de Riguacha con nombre propio de ser nazis, de ser simpatizantes de Mussolini, y que de pronto la gente se podía molestar.
Y yo siempre digo de que traten de leer ese libro con mucha calma, como un libro histórico, y que no lo vayan a tomar muy a pecho. Entonces, de alguna manera, cuando lo publicó la Universidad del Magdalena, yo sentí como un poco de alivio. Y bueno, yo al menos va a ser por allá y no ser de acá. Sí, sí, sí. Pero sí aparecen y yo conozco, es más, las familias son amigos. Eso pasó en esa época. Eso pasó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Más intervenciones. Nuestros agradecimientos al doctor Freddy González Zuviría, académico, y bienvenido, doctor, a su casa, la Academia de Historia del Valle de Upar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero pues que hayan disfrutado y que sea mucho provecho esta conversación. Muchas gracias.